Leguía dejó pasar unos meses, pero finalizando 1923, la policía política apresó a Haya, que se declaró en huelga de hambre hasta que fue deportado a Panamá. Haya de la Torre tiene que salir deportado por la fuerza de la circunstancia, porque estaba preso después del problema del Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales de la jornada de las 8 horas. Fue perseguido y tomado preso y estuvo en el frontón. Y en consecuencia allí, la única manera de poder salir del país es declararse en huelga de hambre indefinida. Pero una huelga de hambre seca, sin agua y sin alimento, que es las más difíciles de poderse mantener. Y de esta manera logra que lo deporten y sale a Panamá. Para aquel entonces era un joven de 28 años que había adquirido una excepcional talla política. Perú nuevo, que siga la ruta de aquellos grandes países. Gran orador e infatigable organizador, había extendido las universidades populares en distintos puntos del país. Asimismo, era reconocido internacionalmente como uno de los líderes continentales de la nueva juventud, que irrumpía en diversos países de América Latina contra las antiguas oligarquías y el imperialismo. Haya estuvo unas semanas en Panamá, siguió a Cuba y se detuvo un tiempo más prolongado en México. Ahí participó de una ceremonia en la cual entregó la bandera de Indoamérica al presidente de la Federación de Estudiantes de México. Fue ocasión para un discurso de Haya incorporando el concepto de Indoamérica, subrayando los aportes de la Revolución Mexicana y ofreciendo una perspectiva continental a los afanes revolucionarios de las juventudes latinoamericanas. Lo que sí yo he ubicado son tarjetas postales de esa época, con la bandera roja, esta con el símbolo dorado del continente, y el lema, por la unidad de América Latina, por la justicia social, el APRA, ¿no? Eso sí se mandaba con la estrella. Sí, la APRA. Primero es la APRA con puntitos en las siglas. ¿Qué es lo que se puede establecer de todo esto? Hay una famosa frase de Haya de la Torre que está en su libro El imperialismo y el APRA, que es: en el principio está la acción, lo cual explica mucho de su vida. Otros líderes políticos más ideológicos, o tan ideológicos como Haya de la Torre, esperan tener las cosas ordenadas en su cabeza y luego proclamarlas y luego ver dónde pueden hacer la acción. Haya de la Torre era al revés. Él estaba en el curso de la acción y sobre la acción él empezaba a trazar directivas, horizontes, etcétera, ¿no? Ese mismo año, 1924, visitó Rusia soviética y tuvo ocasión de asistir como observador al V Congreso de la Internacional Comunista y conocer a algunos de sus líderes. De ese viaje a Rusia retornó convencido de la distancia que separaba su planteamiento de la realidad que había podido conocer bajo gobierno comunista. No obstante, que el año 24 él viaja a Rusia y conoce de cerca el comunismo, pero no se convence de que eso sea un postulado universal. Lo ve como un accidente de la historia rusa antes que como un esquema aplicable a todas partes. Durante unos años se estableció en Inglaterra y acudió a la Universidad de Oxford. Profundizó en filosofía y en economía política, mientras continuaba realizando intensa actividad proselitista. En ese lapso organizó células apristas en diversas capitales europeas. En forma paralela, tanto en México como en Buenos Aires, también habían surgido comités que adherían al nuevo Frente Único Revolucionario. En 1927, Haya acudió al famoso Congreso Antiimperialista de Bruselas, donde se hizo evidente la presencia de dos líneas en el movimiento por el cambio social. Por un lado estaban los comunistas que adherían a Moscú y tenían al proletariado como agente exclusivo de la revolución, mientras que por el otro aparecía una opción igualmente antiimperialista, pero que buscaba un frente único de diversos grupos sociales, incluyendo a la clase media. Esta segunda orientación era encabezada por Haya y se alineaba como socialdemocracia. Y en ese congreso antiimperialista donde participaban todos los jerarcas del marxismo a nivel internacional, y allí les dice: lo que ocurre es que ustedes no conocen el planteamiento de América Latina en su verdadero contexto.
No saben la significación histórica que tiene el proletariado en América Latina y en consecuencia allí sobra la dictadura del proletariado y tenemos que hablar solamente del Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales. El discurso ahí de la Torre, que es el discurso típicamente aprista, ¿no? Que somos de Indoamérica, Indoamérica tiene sus propias reglas, su propia naturaleza, no se puede imponer esquemas desde fuera. Y ese punto fue muy rechazado por el grupo de Mariátegui, porque ellos eran dentro de una concepción que tenía ciertos matices de cercanía y a la Torre en lo indoamericanista, estaban muy contagiados del tema del proletariado, de la vanguardia proletaria, de la tesis leninista del tema del proletariado. Mientras ahí a la Torre se va más y más hacia el tema de la clase media, de la clase popular, del pueblo, ¿no? En reemplazo del concepto de una clase particularmente dirigente. Después del Congreso de Bruselas se produjo la ruptura entre Haya y José Carlos Mariátegui. Este último había retornado al Perú en 1923 después de una estadía de 4 años en Europa, donde había abrazado el marxismo. Regresó al Perú poco antes de la deportación de Haya. Alcanzaron a colaborar porque Mariátegui fue invitado por Víctor Raúl a incorporarse como profesor de las universidades populares. Es deportado Haya de la Torre. Mariátegui es un connotado militante de la Universidad Popular González Prada y él se hace cargo de la revista por lógica propia de ser prácticamente el segundo en jerarquía ahí, después de Haya de la Torre. Posteriormente, Mariátegui fundó la famosa revista Amauta, donde inicialmente aparecieron colaboraciones de personalidades que luego se incorporaron al APRA, incluyendo artículos del mismo Haya. Pero ese clima de frente único se rompió en 1928, cuando la polémica epistolar se transformó en ruptura de células, empezando por la agrupación de París. A partir de ese momento, Mariátegui se orientó a la fundación del Partido Socialista, que concretó en octubre de 1928. Mientras tanto, Haya, que había retornado a América Latina, fue expulsado por las autoridades del Canal de Panamá con dirección a Alemania. Haya estuvo en Berlín y pudo ver el ascenso del nacionalsocialismo alemán y su alianza con el fascismo italiano. No regresó al Perú hasta la caída de Leguía, que se produjo en agosto de 1930 a consecuencia del golpe del comandante Luis M. Sánchez Cerro. El gobierno de Leguía había durado 11 años y su régimen derivó en dictatorial. La gran crisis internacional de 1930 lo derribó sin miramientos. Sánchez Cerro prometió terminar con la tiranía y convocar a elecciones libres. Inmediatamente ganó popularidad. Tenía fama de valiente, capaz de enfrentarse al poder absoluto y derribarlo. Hay un atentado también contra la vida de la Torre, hay otro atentado contra Manuel Seoane, hay una bomba que estalla en la tribuna, hay francotiradores en los mítines apristas que atacan desde los edificios, hay campañas insidiosas, por ejemplo, se les acusa de ser agentes internacionales del comunismo a los apristas y por tener varias banderas de América Latina, no una sola, tener su bandera indoamericana, son apátridas y hay toda una cosa en que se siente que si el aprismo gana, pues la sociedad formal peruana va a perderlo todo, ¿no? Nosotros necesitamos movilizar el país.